En este video vamos a continuar viendo los módulos principales a trabajar desde el modelo de protocolo unificado. Soy Juan, coordinador de un equipo de psicología cognitivo-conductual, y en la red de nuestro equipo difundimos información sobre psicología basada en evidencia, orientada a estudiantes, graduados y también para el público general. Hace un tiempo en este canal hicimos un video hablando sobre abordajes transdiagnósticos y también mencionamos brevemente el protocolo unificado de Barlow, y muchos nos pidieron si podíamos extendernos un poco más hablando sobre el tema. Así que en este video vamos a comentar un poco en qué consiste el trabajo terapéutico desde este modelo, y bueno, la idea es que pueda despertar un poco la curiosidad para ver si después quieren seguir leyendo un poco más o también formarse en este modelo, ¿sí? Y bueno, y obviamente si no vieron el video anterior pueden verlo porque también va a ser mucho más valioso el contenido de este video si estamos en contexto de lo que hablamos ya en el video de abordajes transdiagnósticos. Entonces, en primer lugar es importante conocer cuál es el objetivo del tratamiento. Y el objetivo del tratamiento va a estar apuntado a poder lidiar de manera diferente con las propias respuestas emocionales y poder tener mayor flexibilidad para elegir cómo queremos responder ante nuestras propias experiencias emocionales. El objetivo no es la eliminación de emociones displacenteras, ni dejar de sentir ciertas emociones o ciertos eventos internos. Esto es muy importante porque de hecho la primera parte del trabajo, antes de empezar con los módulos principales de tratamiento, va a consistir en psicoeducación, y sobre todo psicoeducación sobre las propias emociones, porque no solamente no es posible eliminar las experiencias emocionales y dejar de sentir cosas, sino que incluso si pudiéramos hacerlo, esto no sería un objetivo deseable, porque todas las emociones en su contexto adecuado pueden ser funcionales y son útiles para protegernos. Muchas veces las dificultades van a ir por la manera en que tenemos de responder ante estas propias experiencias emocionales, y usamos algunas estrategias desadaptativas para tratar de deshacernos de estas emociones que pueden generar mayor dificultad a largo plazo. Y justamente siguiendo con la psicoeducación, se comparte el modelo de emociones como compuestos por tres componentes principales: las sensaciones físicas, el componente cognitivo y el componente conductual. Es decir, las emociones no son únicamente las sensaciones físicas que sentimos en nuestro cuerpo cuando estamos sintiendo algo, sino que también tiene un componente cognitivo. El componente cognitivo consiste en los pensamientos que solemos experimentar junto con esta emoción. Por lo general, las emociones disparan y dirigen nuestros pensamientos en alguna dirección determinada. Esta relación también es bidireccional, es decir, a veces algunos pensamientos evocan estas respuestas emocionales. Y sobre todo es importante notar que estos pensamientos son parte de la respuesta emocional, ¿sí? No es algo ajeno a la respuesta emocional, sino que es uno de sus componentes principales. Y también, por otro lado, incluimos el componente conductual, es decir, tenemos ciertos comportamientos que están emocionalmente motivados. Entonces, por ejemplo, una persona que está experimentando ansiedad va a experimentar algunas sensaciones físicas. Por poner un ejemplo, podría ser taquicardia, tensión muscular, respiración acelerada. Cognitivamente sus pensamientos podrían estar orientados, por ejemplo, a algún tema que lo está preocupando, con una cadena de preocupaciones al respecto, y conductualmente puede realizar algunos comportamientos motivados por la ansiedad, como por ejemplo, bueno, puedo caminar rápidamente por la habitación, puede tener movimientos un poquito más torpes, puede realizar algunas conductas de reaseguro, de chequeo, para ver cómo está el problema que lo está preocupando. Esto es solamente un ejemplo, sí hay un montón de ejemplos. Pero lo importante es poder notar que estos tres componentes son parte de la respuesta emocional, y que todas las emociones en el contexto adecuado justamente tienen estas respuestas que pueden ser adaptativas, ¿sí? Por ejemplo, el miedo puede ser útil para alejarnos de una situación peligrosa, y esta también se extiende a las emociones agradables, ¿sí? No es que solamente trabajamos con emociones que el paciente quiere dejar de sentir, sino que muchas veces las emociones agradables también tienen un componente cognitivo y un componente conductual, y muchas veces esto también genera malestar en el paciente, como por ejemplo, bueno, me estoy sintiendo bien, pero prefiero atenuar esto y no sentirme muy bien porque después es más grande la desilusión, ¿sí? Entonces, primero psicoeducamos el rol de todas las emociones, cuál es su funcionalidad y bueno, cómo se dividen estos tres componentes. Sobre todo haciendo hincapié en las experiencias emocionales más comunes en la persona, ¿sí? En el individuo. Y bueno, continuando con la parte principal del tratamiento, el objetivo va a ser generar estrategias de respuesta emocional más adaptativas para poder lidiar con las emociones que van surgiendo a lo largo de nuestra vida. Y para abordar esto se van a trabajar algunos procesos centrales, algunos mecanismos que se encuentran detrás de los diferentes síntomas que experimentan las personas. Y para abordar cada uno de estos procesos, el tratamiento cuenta de un módulo específico para cada uno de estos procesos. La idea es que el tratamiento sea semiestructurado pero también sea flexible, así que es decir que la duración y la intensidad con la cual se va a trabajar cada uno de estos módulos va a variar de acuerdo a las necesidades del individuo, pero sí es importante poder trabajar cada uno de estos módulos, aunque algunos parezcan que no tienen tanta conexión con la sintomatología presente en este momento, porque la sintomatología puede cambiar, pero los mecanismos son comunes a muchas sintomatologías diferentes, por eso es que se abordan los diferentes mecanismos. Y bueno, los principales mecanismos que se van a trabajar durante el tratamiento van a ser, por un lado, la atención al momento presente, es decir, la atención consciente. Por otro lado, los procesos cognitivos, es decir, poder notar la manera que tenemos de evaluar amenazas en nuestro entorno, tanto externas como internas.
las tendencias de acción, es decir, la manera en que nos comportamos cuando sentimos diferentes emociones, nuestros impulsos emocionales, y finalmente 2 módulos de procesos de exposición. Y todos estos módulos van a estar ligados a la sintomatología que se experimenta en diferentes situaciones. Y entonces para cada uno de estos procesos se desarrollaron módulos de tratamiento. El primer módulo va a ser el módulo de mindfulness, en donde justamente se va a trabajar el poder prestar atención al momento presente. Es importante notar, digamos, que esto no es algo que surge con facilidad, sino que hay diferentes ejercicios que van variando en el grado de dificultad y la idea es que se puede ir progresando a través de los diferentes ejercicios, porque la idea es que después esta habilidad de poder prestar atención al momento presente se puede aplicar fuera del consultorio en la vida cotidiana del individuo, ¿sí? Y esto va a ser un poco los cimientos o las bases para después poder empezar a aplicar otras estrategias para responder de manera diferente ante las respuestas emocionales. Y en este módulo sobre todo es importante destacar que se trabaja mucho de manera práctica, porque en realidad podemos hablar de mindfulness, pero hablar de mindfulness es un poco como querer aprender a andar en bicicleta leyendo un libro sobre cómo andar en bicicleta, ¿sí? O hablando sobre andar en bicicleta. La manera de aprender y poder interiorizar este conocimiento es poniéndolo en práctica, ¿sí? Entonces por eso se realizan muchos ejercicios prácticos para ir dominando la habilidad de poder dirigir nuestra atención al momento presente. Y a medida que los ejercicios aumentan de dificultad, no se busca solamente prestar atención al momento presente, sino también utilizar diferentes elementos de anclaje para conectarse al momento presente, elementos externos al propio cuerpo, elementos internos al cuerpo, como puede ser la respiración, y sobre todo trabajar el prestar atención sin juzgar, es decir, tratando de no emitir juicios de valor o notando los propios pensamientos automáticos que establecen juicios de valor, pero bueno, tratando de tomar distancia de estos pensamientos. Y eso nos da un poco el pie a lo que es el segundo proceso central, el segundo módulo, que va a trabajar la flexibilidad cognitiva justamente para abordar la manera de procesar la información que tenemos los seres humanos. En este segundo módulo, el objetivo va a ser poder notar la relación recíproca entre los pensamientos y las emociones, cómo ambos se influyen y se retroalimentan entre sí, y poder introducir, como decíamos, el concepto de pensamientos automáticos. Son algunas interpretaciones que realizamos de manera veloz sobre algo, sobre sucesos, sobre eventos, y por lo general son tan automáticos que no nos damos cuenta que estos son pensamientos, sino que muchas veces los tomamos como hechos, como verdades, ni siquiera los cuestionamos, ¿sí? Y la idea de este módulo va a ser empezar a notar estos pensamientos automáticos, notar algunas de las trampas de pensamiento más comunes, algunos de los sesgos que más comúnmente ocurren. Y la idea no es, digamos, trabajar en discutir estos sesgos y pensar mejor o arreglar la manera en que pensamos, sino que el trabajo consiste en empezar a también poder notar que hay alternativas de interpretación, que los pensamientos automáticos nos ofrecen una interpretación posible, pero también hay otras maneras posibles de interpretar la situación. A esto nos referimos con flexibilidad cognitiva. Y bueno, para esto se realizan diferentes ejercicios, y este es el segundo módulo en el tratamiento. El tercer módulo se enfoca sobre las conductas emocionales, que las conductas emocionales son justamente conductas emocionalmente motivadas, y primero se trabaja justamente notando cuál es la funcionalidad que tienen en realidad estas conductas emocionales, porque todas pueden ser útiles y funcionales en el contexto adecuado. Por ejemplo, la respuesta de miedo puede ayudarme para retirarme de una situación amenazante, o por ejemplo, la respuesta de alegría puede ayudarme a acercarme y conectarme con otras personas. Es decir, se trabaja primero reconocer cuál es el impulso de acción, por lo general asociado con diferentes respuestas emocionales, bueno, poder reconocer estas propias respuestas emocionales y poder notar su funcionalidad en diferentes contextos. Entonces el problema en realidad muchas veces va a surgir cuando la respuesta emocional no es acorde al contexto y nos lleva a ejecutar una conducta impulsiva que es disfuncional en el contexto actual. Entonces, desde esa perspectiva, se va a trabajar para poder diseñar estrategias alternativas para poder responder conductualmente cuando el impulso emocional no es acorde al contexto y no sería funcional seguir el impulso de acción. También muchas veces se refiere como conducta emocional a directamente estrategias orientadas a evitar la aparición de una emoción. Por ejemplo, una conducta emocional sería sentir miedo ante una entrevista laboral y por eso retirarme y no ir a la entrevista, ¿sí? Y esto sería disfuncional para mis objetivos a largo plazo. También una conducta emocional sería directamente ni intentar tener entrevistas laborales para evitar sentir miedo, ¿sí? Ambas cosas son disfuncionales para nuestros objetivos a largo plazo. Y lo que se trabaja es poder buscar maneras alternativas de responder ante estas situaciones, ¿sí? Y esto se va construyendo sobre las bases que ya pudimos trabajar en los módulos anteriores. Y por último, siguen 2 módulos de exposición. Exposición a las sensaciones corporales y exposición a las propias respuestas emocionales, respectivamente. En el primer módulo de exposición se busca poder tolerar y modificar algunos pensamientos asociados con diferentes respuestas emocionales y poder modificar algunos condicionamientos existentes entre algunas sensaciones fisiológicas y respuestas emocionales. Para esto se realizan diferentes ejercicios con el fin de generar sensaciones físicas que recrean algunas de las sensaciones más características de diferentes experiencias emocionales.
Y el objetivo de la exposición a las emociones no es reducir la intensidad de las mismas, sino, por ejemplo, poder modificar patrones de evitación asociados con estas emociones o patrones de comportamiento, poder modificar creencias sobre la peligrosidad de sentir una emoción determinada y poder modificar la asociación entre las emociones y algunos disparadores específicos. Esto se va buscando con ejercicios de exposición y finalmente se intenta que las exposiciones sean en vivo, es decir, en situaciones reales que ocurran fuera del consultorio, en la vida del individuo. Y bueno, esto es un breve esquema, un breve resumen de los puntos principales del tratamiento. Obviamente esto es un resumen, sí, digamos, no es una formación entera y justamente nuestra idea es poder despertar un poco la curiosidad para quienes les parezca interesante este modelo, para poder seguir leyendo y formarse un poco más, incluso acercarse a alguna formación, ¿sí? Para poder formarse en terapia basada en evidencia, ¿sí? Esperamos que el video sea de utilidad en ese sentido y también si quieren que sigamos profundizando por ahí en alguno de los módulos o en alguno de los temas nos pueden consultar.